retomamos el artículo que estábamos leyendo la semana anterior. Es bien curioso, que son 8 páginas de artículo y ya llevamos un ratote planteando algunas cosas, pero creo que vale la pena que nos entretengamos un rato con esto, por lo que Dos, te acercas más a tu micrófono, casi no te oigo. es que yo creo que es por la lluvia, no por el micrófono. Pero díganme ustedes, ¿los demás me oyen bien o no? Yo sí oigo bien. Es que yo creo que es por la lluvia, casi está tan fuerte que tapa, pero me voy a quedar aquí y voy a tratar de hablar. Ahí sí te oigo. A ver, ¿ahí me oigo más? Sí. Ah, Sí, un puede, poco mejor. puede ser que el asunto es que esté usando el micrófono de la bocina. Ahí, ¿mejor? ¿Sí? Vale. Entonces, retomamos el artículo. Si recuerdan, estábamos viendo las posibilidades de que hubiera un solo grupo cultural en los 7 milenios eh, ante, bueno, 7 últimos milenios, ¿no? Y de hecho, habíamos estado trabajando algunos grupos pequeños que entre el segundo milenio antes de Cristo y hasta incluso pasada la época de Cristo, eran grupos que estaban eh, como diversificados, dispersos, que tenían algunas características más o menos semejantes, pero que no había quedado o que no se había abierto la posibilidad. Octavio, dice que ya no está tan lejos. No había quedado abierta, digo, no habían dado como motivos para hablar de un posible grupo cultural expansivo. Entonces, la última vez, Kimbuta se preguntó, ¿no? Que si 2 milenios antes no había pruebas de un solo grupo, más bien variedades de grupos con algunas actividades semejantes, ¿no? Como lo relativo a los entierros, como eh, la cuestión esta de las vasijas cordadas y el hacha de combate, decía, bueno, hay cosas semejantes en los grupos, pero no hay pruebas de que un grupo las haya impuesto, sino que hay evidencia de que estaban por un lado, que estaban por otro, que estaban por otro, y que probablemente hubo una relación eh, de, no sé si decir como de generación al mismo tiempo, o de probablemente como alguna fusión cultural, que es un poco lo que hipotetizábamos la vez anterior, ¿no? Habría más en el sentido de la cooperatividad, ¿no? Y del aprendizaje de ciertas conductas o de ciertas construcciones, habría más de eso que evidencia de algún grupo que se estuviera imponiendo sobre otros. Entonces, vamos a seguir un poco con el artículo, las últimas cuartas que faltan. Jorge, Sí. no sé cómo funciona esto. ¿Me puedes silenciar? Porque no sé dónde silenciar. Ok, ya. Todo silencio, menos ya. Entonces leemos. Del lado de la localización de los indoeuropeos en otras regiones del norte de Europa, también le parece que Imbuta es muy complicada. Creo que es lo último que trabajé la vez pasada. Lo regreso tantito. Tanto la alfarería cordada como las hachas de combate fueron conocidas en la Europa central por varios grupos culturales, no uniformes entre ellos. Y, por ejemplo, en Grecia y Anatolia, detalle que se ha pasado por alto y que es más evidencia de desarrollo cultural que de difusión expansionista de las dos construcciones. Digo, sí, de las hachas y de la alfarería. La cultura sajona, turinga, o turinga, no sé cómo se dice, no introdujo el método de las vasijas cordadas, que por cierto, aquí se definen como cordados ornamentales,
respondiendo a la pregunta de hace 2 semanas sobre cuál podría haber sido la función de este estilo. ¿Sí se acuerdan que yo preguntaba si las vasijas cordadas habrían tenido una función o tendrían que ver más con el, con el adorno? Bueno, parece ser, de acuerdo a lo que dice Gimbutas acá, entre estos grupos sajones, que las vasijas cordadas no tenían una función específica, sino que eran adorno. Ujú. No sé cómo pueden asegurar esto. Hay que explorar un poquito más de dónde la arqueología saca elementos para decir esto era un útil y esto era un adorno. Pero bueno, vamos a creerle por un rato a María Gilberto, ¿no? Entonces, eh, la cultura sajona turinga no introdujo el método de las vasijas cordadas en Europa Central. Este estilo de alfarería se conoció en Grecia, Bulgaria, Bohemia y el norte de Europa del tercer milenio antes de Cristo. También en las primeras culturas del norte y de los euroasiáticos del norte. También estas impresiones de cuerda se hicieron en vasijas de un grupo que llaman cultura de la ánfora globular entre los años 2000 y 1900 antes de Cristo. Al parecer, en Europa Central, esta técnica se enraizó gradualmente y esto muestra más bien el progreso de un estilo en la alfarería que se continúa de las vasijas globulares del este de Europa. Eh, del este de Europa Central, perdón, y que también se conoció por grupos culturales de Alemania Central. Esto es, está como el estilo este de las vasijas globulares y eventualmente va apareciendo el cordado en las vasijas. Y se conoció en muchos lugares. Ajá. En este momento es enigmático, eh, ¿cómo decirlo? Miren, que un grupo, fíjense, porque es complicada la tesis, que un grupo desarrollara esta técnica concretamente de las marcas de cuerda en las vasijas, se moviera por Europa y conquistara otros grupos y les impusiera la técnica de las vasijas, no parece ser evidente. Parece más bien que los diferentes grupos fueron desarrollando o en algún punto, es que no quiero decir aprendiendo como porque volveríamos al punto donde un grupo lo impuso. ¿Cuál es mi idea? Creo que probablemente estamos hablando de que el grupo que ya traía la tendencia a hacer las vasijas cordadas es el grupo que se expandió en toda esta región y que no es que hayan conquistado a otros, sino que sigue siendo la misma tesis que traemos desde hace tiempo, que es caminan, 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 caminan y se expanden por cierta prosperidad de la especie, pues, ¿no? Y traen ciertas prácticas que derivan en esto. Es muy complicado porque la evidencia está acá, pero bueno, muchísimo el trabajo de los arqueólogos. El hecho es que no es como que la vasija cordada aparezca de repente en un grupo, sino que deriva de prácticas anteriores y se conoce en varios grupos regionales. Lo que da más elementos para pensar que es un grupo que prosperó y luego se fragmentó, ¿no? O sea, bueno, se mantuvo disperso y distante entre las diversas células que se fueron expandiendo, que pensar que ya estaban los otros grupos allí y una sola célula, digamos, o un solo grupo, fue conquistándolos a todos e imponiéndoles las técnicas de desarrollo de ciertas vasijas o del hacha de combate. Sí explico la diferencia
creo yo que es muy importante que tengamos esta consideración en la mente, porque no es lo mismo sostener la tesis de un grupo que conquista otros grupos, que más bien plantear la idea de que hay un grupo que se expande por prosperidad y que ya lleva en esta expansión el desarrollo de ciertas estrategias adaptativas, de ciertas conductas específicas y probablemente de ciertos rasgos de lo que yo llamé precultura o que son los primeros esbozos de una cultura ya específica. Ahora, ¿cuál es el gran tema que tenemos frente a nosotros? Definir cultura. Y evidentemente, si me meto en ese problema de definir cultura, pues vamos a tener que meternos con un montón de antropólogos y etnólogos y nos meteremos en un problema no filosófico, pero sí teórico epistemológico, ¿no? Entonces, vamos a tratar de definir cultura un poco funcional para nosotros y a partir del pensamiento que se está desarrollando aquí. Es algo, si alcanzamos, voy a desarrollar un poquito más hoy, ¿no? Entonces, hasta el momento tenemos algunos elementos que nos hacen pensar que la vasija cordada es un desarrollo específico de varios grupos en diferentes lugares, pero regionalmente ligados entre sí. Ahora, lo que Gimbutas trata de probar es que en el segundo milenio antes de Cristo no existe una cultura unificada de la cual se pudiera sostener la idea de los indoeuropeos. Y se pregunta si una unidad cultural como tal sería posible en el cuarto milenio antes de Cristo, ¿no? El detalle es que es más fácil mostrar la diversidad cultural y algunos estilos semejantes en términos, por lo menos de alfarería, que una unidad cultural concreta. A esta diversidad habría que entender, le corresponde y quizá aún le caracteriza un estilo de desarrollo cultural que podríamos entender en el sentido identitario, es decir, como un lugar común. Vamos a ver cuánto avanzó. Es claro que ya cuando se habla de ornamentación, no podemos seguir hablando únicamente de características conductuales, sino que ya estamos empujados al reconocimiento de un desarrollo cultural pleno. Es decir, el adorno ya no responde a la utilidad o a la prosperidad adaptativa, sino que implica una posición distinta en el mundo. Como ya dijimos, un lugar común, y eso ya es muy diferente. No es lo mismo, y de verdad es bien importante mantener esta consideración. No es lo mismo la herramienta, el artículo útil para algo, lo funcional, que lo que adorna. ¿Por qué es necesario hacer esta distinción? Porque ahí creo que si es así, somos el único animal que adorna. No estoy seguro, Rosaura, tú siempre nos sacas de dudas, pero no estoy seguro si algún otro animal adorna. He visto cosas chistositas, como algunos peces que hacen círculos de piedritas y pero tienen como cierta finalidad para el apareamiento, si no me equivoco, ¿no? No sé si hay otro animal que lo hace, ¿sí? Sí, hay otros que lo hacen. Y también, por ejemplo, los pingüinos, también el apareamiento, llevan piedritas y las ponen alrededor, ¿no? Y hacen adornos. Los bobos también de patas azules, pero llevan florecitas o plantitas para hacer un nido a donde va a llegar a quien escogen.
Bueno, esa yo me sé su. Ahora, sí es con fines de apareamiento, ¿verdad? Sí, de cortejo. Digamos que tiene como cierta utilidad. Sí. Es bien complicado pensar al humano cuando uno trata de pensar en la naturaleza. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno cree que solo son propias de nosotros, ¿no? Pero de repente, cuando vi el pez haciendo circulitos de piedra, dije, qué chistoso, porque además hay como varios circulitos de piedra y su pez, ¿no? Ahí esperando que llegue y escoja su círculo de piedra. No sé si originalmente en nosotros tenía una finalidad semejante. Creo yo que no, porque no sé si, por ejemplo, el adorno esté asociado a la fertilidad o el adorno esté asociado a la procreación, ¿no? Hay cosas curiosas. A ver, y tú, Rosaura, nos sacarás de dudas. Adornar a los muertos, sí, no creo que ningún animal lo haga. Adornar a los muertos. No. Porque he visto, Llorar, sí. O sea, a veces los despiden los mamíferos grandes, como los elefantes. La otra vez que hacía el movimiento, ellos se comunican de una distancia a otra con movimiento y hacen movimientos distintos cuando despiden a uno. oh, También los elefantes marinos, este, pero no es adorno ni nada, es una como un despido distinto, ¿no? Los lobos también aúllan distinto también y se reúnen en circulito y ya después se van. sí, que eso sí lo he visto, ¿no? Un rato los animales están con el cadáver y luego se van, ¿no? Pues sí. He visto perritos que entierran, ¿no? Ajá. Pero así que adornen, no. Nosotros sí. O sea, en el montón de tumbas que va a explorar al rato Kimbutas en los artículos, están los cuerpos marcados, ¿no? Con ocre. Pero bueno, vamos a tratar de llevarlo hacia allá. El adorno ya implicaría algo distinto porque no tiene una funcionalidad, ¿no? Y creo que el punto de partida, o hacia donde quiero llegar, es al asunto de la identidad como lugar común. Lo que sigue creo que puede ser un poco largo, pero vamos a tratar de hacer la reflexión. Unas breves palabras sobre el lugar común. Un estilo, un acomodo no utilitario del mundo implica algo, un esfuerzo por sostener, por mantener un detalle, como he dicho, un estilo, algo que reconocer, que identificar en términos de distinguir un espacio en el mundo, un sitio que es de alguna manera separado de la continuidad para volverse un lugar único, discontinuo, pero posible en sí mismo. Repito el párrafo. Un estilo, hablando de lugar común, un acomodo no utilitario, algo que no tiene finalidad útil. Un estilo, un acomodo no utilitario del mundo implica algo. Un esfuerzo por sostener, por mantener un detalle, como he dicho, un estilo, algo que reconocer, que identificar en términos de distinguir, diferenciar un espacio en el mundo, un sitio que es, de alguna manera, separado de la continuidad para volverse un lugar único, discontinuo, pero posible en sí mismo. Esa pequeña marca hace que ese espacio sea distinto del resto del mundo, que discontinúe el mundo, discontinúe
que rompa la continuidad del mundo y que se separe como un espacio concreto diferenciado de todo lo demás. Y esa diferenciación implica un esfuerzo que no tiene una finalidad útil, sino únicamente la demarcación de un espacio que se reconoce por sí mismo en el mundo. ¿Sí? ¿Sigo? ¿O necesito detenerme un poco más? ¿Sigo? Este lugar no necesariamente es un espacio físico. Nosotros, cada vez más estamos siendo empujados a concebir los lugares de manera abstracta, pensando, por ejemplo, las ideas como lugar, como espacio de acontecimientos posibles, pero también los cuerpos o los grupos humanos donde hemos visto acontece la cultura como algo posible, ¿no? Hemos visto que en los grupos de nuestra especie, la cultura es un acontecimiento. Y esos grupos los hemos tomado como territorio, pero no solamente los cuerpos, sino también las prácticas conductuales, también las relaciones con el medio ambiente y probablemente también las relaciones con los otros grupos circundantes de reconocimiento mutuo. Ahora, el lugar común es entonces un lugar de retorno, un lugar identificado e identificatorio en el que algo muy particular acontece. Lo logramos, Octavio. Octavio, estaba anticipando un poco del seminario. Aguantamos 2 segundos para acabar este párrafo y ya, empiezas tú. ¿Sí? No hay nada, Jorge. Ah, que estaba yo anticipando un poco del seminario, adelantando lo que tenía preparado para la próxima. Entonces, Va, termino este párrafo y ya empiezas tú. va. Vale, entonces lo repito. Hablando de lugar común. Este lugar no necesariamente es un espacio físico. Nosotros cada vez más estamos siendo empujados a concebir los lugares de manera abstracta, pensando, por ejemplo, las ideas como lugar, como espacio de acontecimientos posibles, pero también los cuerpos o los grupos humanos, y aquí agregaría las interacciones, donde hemos visto acontecer la cultura como algo posible. El lugar común es entonces un lugar de retorno, un lugar identificado, ¿no? E identificatorio en el que algo muy particular, que todavía no definimos, acontece, ¿no? Entonces, ya para darle paso a Octavio y arrancar desde acá la próxima semana, cuando hablamos de lugar común, hablaríamos de un lugar de retorno, primero, un lugar que está separado del mundo, diferenciado del mundo, ¿no? Y tomamos como pista el ornamento, ¿no? El adorno. Eh, tomamos este punto de partida para separar, distinguir espacio y luego el retorno a este espacio como un lugar que se reconoce, como un lugar que de alguna manera permite el retorno. No sirve adornar para abandonar. La idea tendría dos funciones. Adornar para volver, ¿no? Reconociendo, y adornar para que otros reconozcan. Es decir, demarcar el universo separando un espacio de todo, que será el espacio de reconocimiento identificatorio. Anticipando un poco, creo yo que
ciertas cosas de la pintura, ciertas cosas del acomodo quizá escultural, pero también ciertas cosas del canto, ¿no? Van a generar este lugar común. Vamos a explorar en el próximo día, junto con la evidencia que tenemos de Gimbutas, el lugar común, que sería un espacio identificatorio de retorno. Y ahora sí, y pausa si alguien lo ve en YouTube, le toca a Octavio, empezamos esta sesión. ¿Listo, Octavio? Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Después de una noche de tráfico y lluvia complicada en la ciudad, acá estamos. Vamos a iniciar hoy. En realidad, es un tema que nos va a llevar varias sesiones, no sé cuántas, honestamente, pero creo que sí, por lo menos 3 sesiones. Vamos a empezar a hablar de la escritura. No, yo creo que ese momento ya, con todos los planteamientos que hemos hecho en este seminario de empezar a pensar cuál es el lugar de las escrituras, ¿no? En la concepción de lo que se ha denominado indoeuropeo, si esto puede sostenerse, qué grupos de los llamados indoeuropeos desarrollaron sistemas de escritura. Podríamos empezar a pensar por qué esos grupos sí, por qué no todos los grupos desarrollaron sistemas de escritura, qué tipo de escrituras desarrollaron. También es otra pregunta que vamos a considerar porque, bueno, eh, no estoy dando por hecho que ustedes están enterados sobre... em, hay que saber que no todas las escrituras son de carácter alfabético, ¿no? Eso es algo importante que pareciera que lo podemos dar por sentado, ¿no? Y no es así. También la cuestión de los tipos de escritura que no son alfabéticos, de qué tipo son, ¿no? ¿Qué es lo que están representando? Si hay escrituras indoeuropeas extintas, ¿cuáles son? Si hay escrituras indoeuropeas no descifradas, ¿cuáles son? En realidad, bueno, el tema es muy extenso y de hecho, pues en la primera parte que vamos a revisar como las bases teóricas de lo que es la escritura, ahí sí vamos a hablar un poquito de otras escrituras no indoeuropeas, pero no es mi intención detenerme en eso, más bien eh, ya que demos un marco teórico suficiente para decir, para entender ese fenómeno que se llama escritura, pues ya podemos enfocarnos en la escritura indoeuropea. Algunas así bien detalladas va a ser estudios sobre la cuestión de la escritura griega, por ejemplo, o las escrituras griegas, quiero decir, un poco la escritura latina, otras escrituras también en lenguas germánicas, en lenguas indias, que también pertenecen al tronco europeo. Entonces vamos a explorar por ahí más adelante todo esto. Entonces, bueno, quisiera empezar el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Se ve mi pantalla? Sí. Bueno, está iniciando algo. ¿Sí me confirman? Por favor. Sí, Me- se ve. Ah, sí se ve. Sí. Bueno, ok, se ve bien, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con esto. Eh, a propósito, ahorita que escuché a Jorge leer esta última parte de su manuscrito, la pintura antigua, los petroglifos grabados en piedras o pinturas rupestres, ¿no? Muy famosas que se han hecho, esas de las manos también, que se volvió muy famosa, que se encontró en Francia. ¿Eso se puede considerar como escritura? Nos podemos preguntar. ¿O eso es una experiencia artística que es realmente en qué momento histórico podemos decir que se abandona la experiencia artística de mostrar el fenómeno, ¿no? En las primeras representaciones como artísticas
y hasta qué punto podemos decir que emerge un nuevo sistema, ¿no? Si recuerdan, por ahí Jorge en algún momento lo comentó y probablemente también yo, eh, hay que considerar que las escrituras son en realidad variantes lingüísticas de una lengua. ¿Esto qué quiere decir? Las escrituras, igual que otras lenguas orales, son dialectos, ¿sí? Están representando una lengua de origen cuyas variaciones ha soportado el tiempo y ha sido también modificada por el tiempo. Entonces, sabemos, por ejemplo, que en una lengua, voy a poner el español, ¿no? No hay un español como tal, ¿no? Si a ustedes les preguntan qué lengua hablas, pues pueden decir español, sí, pero ¿qué español, no? Si ya somos más específicos, pues hay que decir de dónde eres, ¿no? ¿Cuál es, dónde naciste? Entonces, un poco con tu acento, tu vocabulario, tus experiencias, más o menos vas a develar qué español hablas. Ajá. Entonces, estas pequeñas variaciones también las tienen las escrituras. Entonces, por ello podemos decir que en realidad la escritura o las escrituras son variantes dialectales de una lengua, ¿no? Hay, para decirlo, ¿no? Escrituras que no han sido descifradas todavía, hay textos que no han sido descifrados todavía, hay muchos enigmas por resolver todavía en la escritura, no tiene mucho que se resolvió, que se pudo descifrar bien la escritura maya, ¿no? De verdad esto es realmente nuevo, ¿no? No son más de 60 años, ¿no? Es muy poquito en términos del periodo del grupo maya y en términos del desciframiento de otros sistemas de escritura. Entonces, por ejemplo, la escritura egipcia, ¿no? Con Champollion, que hizo un trabajo fenomenal para descifrarla. Entonces, por acá se los comentaba en algún momento, ¿no? Tuvimos nuestro Champollion mesoamericano, que era un ruso, ¿no? Yuri Nolosov, ¿no? Que en realidad dio unas muy buenas bases para descifrar la escritura maya. Hablaremos un poquito más adelante. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es si realmente un dibujo es, se regresa, ¿no? Un dibujo es una escritura. Aquí les quiero preguntar a propósito, ¿qué dice este texto? A ver, ¿será escritura o no será escritura? La lista del súper. La lista de súper. Ajá, ok. ¿Alguien dice? El estudio de una modista. Ok, el estudio de modista, qué interesante. Ok, ¿qué más? Octavio, Son podría ser, árboles. perdón, personas en un entierro. Personas en un entierro, también es interesante. Muy bien, por ahí alguien decía otra cosa. Son árboles, es un bosque y están diciendo en qué árbol se va a entrar. Wow, qué interesante, qué interpretaciones tan diversas tenemos el día de hoy. ¿Qué creen? Bueno, esta es una carta de amor, como previamente lo anticipé, ¿sí? Y es de un grupo africano, no, perdón, de Siberia, no africano, de Siberia. Ahí van, les voy a leer la interpretación, ¿no? Esto viene del libro de Jeffrey Sampson, que se llama Sistemas de Escritura, que realmente es un libro que siempre recomiendo. Si es algo técnico, porque es una interpretación lingüística de pues los tipos de escritura que hay en el mundo, una clasificación categórica de estos. Pero bueno, Samsung inicia con este problema, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar esto? Ahí va, entonces, para que vean de qué va la interpretación de esta carta de amor. Considérese, por ejemplo, esta figura, que es una copia de una carta enviada a un joven, entonces el destinatario es un varón, por una joven de la tribu Yukagir del nordeste de Siberia. Antes de seguir con la explicación, puede ser instructivo para el lector ver si puede adivinar el mensaje. Ya lo hicimos, ¿no? Los objetos con forma de conífera son personas.
Es claro, ¿cuántas personas hay? 6, ¿no? 6 personas, ahí. El segundo de la derecha es el que escribe. La hilera de puntos representa cabellos trenzados y muestra pues que se trata de una mujer. Aquí hay cabellos trenzados, ¿no? Sí. El siguiente, hacia la izquierda, el destinatario de la carta fue su amante. Pero ahora vive con otra mujer rusa. Ah, entonces creo que es por acá. Bueno, ahorita vemos. Cabello trenzado, junto con una falda con armazón que distingue el atuendo ruso del yukagir. Entonces, no, perdón, aquí está la otra trenza, ¿no? Aquí hay una trenza, aquí hay otra trenza, aquí hay dos mujeres, ¿ya vieron? ¿Cuál será la rusa? ¿Esta o esta? Donde tienes la flechita, de acuerdo a la carta, Aquí, y aquí, además vamos a seguir. tiene distinta Ajá. la ropa. Ajá, sí, justo, ¿no? Justo los atuendos son los que nos hacen distinguir. La mujer rusa, naturalmente, rompió la relación entre la autora y el destinatario, es decir, línea desde la cabeza de la mujer rusa que corta las líneas que unen a los dos yukagir. ¿Sí? Por aquí hay una línea que corta, ¿no? Sin embargo, la nueva unión está atormentado, ¿no? Que son las líneas entrelazadas que unen a ambos. La autora es infeliz, son las líneas cruzadas. Aquí están, ¿ya vieron? ¿Sí? Entonces, esta es la rusa y esta es la autora. Ahora sí ya tenemos claridad, ¿no? Estas líneas cruzadas es que ella está sufriendo, ¿sí? Entonces, ella tenía un lazo, este es el varón al que le está escribiendo. Y esta es la rusa que corta, ¿ya vieron? Corta la relación que había aquí. Es lo que llevamos. ¿Vamos bien? Ahora sí. Y aún piensa en el destinatario. Este zarcillo que se acerca a él, ¿no? Estos son los pensamientos de ella. Me está diciendo, sigo pensando en ti, chavo, ¿no? Por otro lado, el destinatario debe considerar que hay otro hombre joven en la casa de ella, que es este. Ajá. Este joven, extrema derecha, y está enviando un zarcillo, es decir, la está pretendiendo. Ella le está diciendo, hey, ¿hay alguien también aquí? Pero yo sigo pensando en ti. Es muy interesante, ¿no? Si el destinatario quiere obrar sobre este mensaje, tiene que apresurarse antes de que en su nuevo hogar haya niños. Estos niños están acá. Ajá, las dos pequeñas coníferas de la izquierda. Sí. Eh, Este mensaje es específico y detallado. Va mucho más allá que una expresión general de nostalgia, que podría transmitirse, por ejemplo, mediante una pintura figurativa de una muchacha pensativa, mirando a lo lejos, y las ideas que se expresan de una manera altamente convencional. Hay que aprender el simbolismo antes de poder decodificar el mensaje. Hasta aquí le quiero dejar en la carta de Samsung, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Es escritura esto o no? Primera pregunta. Lo puedes mandar, me lo quiero hacer en una camiseta. Sí, estaría increíble. Deberíamos hacernos una camiseta de la escritura Camisetas para Yukahir. todos. ¿Te acuerdas que desde hace muchos años hemos pensado hacernos camisetas antes de los memes, nosotros ya seamos memes, ¿eh? Sí, teníamos camisetas, porque te acuerdas que Pilar hizo aquella camiseta del que iba al baño y se encontraba con los Claro, muñequitos. increíble, increíble, sí. Sí, queremos camiseta. Fuimos, fuimos vanguardistas. Sí, señor. Pero bueno, ¿es escritura o no es escritura? Sí, de hecho es un poema. Dice sí, Jorge que sí. ¿Qué piensan los demás? Sí, y sí es escritura. ¿O solo son dibujos convencionales? Si es escritura, ¿por qué, Jessica? Tiene un mensaje. Dice, cuenta una historia, te dice un mensaje. Comunica. Ajá, comunica, exactamente. Hay un mensaje por ahí. Rosaura, ¿qué piensas? ¿Es escritura o no es escritura? Que sí, que es escritura.
que sí es escritura. Ok. Bueno, Has. Pues es una forma de expresión, y si es una forma de expresión, puede ser Pero es escritura. escritura. Bueno, la danza es una forma de expresión también, ¿no? Sí, pero este dibujo es una forma de expresión y sí puede ser escritura, porque pues al no haber letras, eh, nos comunicamos con dibujitos, ¿no? Ok, entonces, el signo de no fumar que todos conocemos, ¿es escritura o no es escritura? Sin el letrero no fumar, solo el cigarro barrado por un círculo. Jorge, Estaba pensando en las escrituras mesoamericanas y en buena medida fechas, nombres, actos específicos están dibujados. O sea, no es como que, o sea, por ejemplo, ya ves que le ponen ese es como airecito, ¿no? A los que están hablando, ujú, ¿no? O la representación de ciertos periodos. También en el egipcio hay cosas así, ¿no? Es decir, es escritura, pero no es alfabética, pues. ok, ok. Vamos entonces a avanzar, ¿no? Con esta idea. Parece que todo el mundo dice que sí es escritura, ¿no? Eh, Hay un problema, ha habido siempre un problema con la definición de escritura. Más adelante, de hecho, la siguiente sesión voy a retomar propuestas nuevas sobre los teóricos de la escritura. Esta es una que Samson propone, ¿no? Proceso de comunicar ideas relativamente específicas por medio de marcas permanentes y visibles, ¿no? Parece algo sencillo, pero creo que se puede todavía complejizar más porque no alcanza esta definición, ¿no? Primero, algunos problemas que vamos a ver a propósito del concepto de escritura. Eh, una cosa importantísima, y que esto es un mito casi universal de la gente que tiene escritura alfabética. La gente piensa que la escritura es una transcripción directa de cómo habla, ¿no? La gente piensa, por ejemplo, también que hablamos letras. Entonces pregúntenle a cualquier persona, ¿no? Y piensa que habla letras, y la suma de las letras son palabras, ¿no? Entonces, hay gente de todas las edades que dice, no puedo pronunciar bien la R, ¿no? O es que hiciste una letra M bien rara, ¿no? O esa T que dijiste sonó como D. Entonces, en realidad, pero pues nos vamos a desmarcar de esa idea, ¿no? Que es un mito, en realidad es una idea folk de lo que es la escritura. Pensar que se puede oralizar y en realidad no. La escritura es un sistema por su propio derecho que de hecho debe ser pensada como un sistema lingüístico de representación independiente de la oralidad. Este ejemplo lo pongo muy a menudo y es el momento de hacerlo porque imagínense, si esto no fuese así, un sordo de nacimiento, vamos a empezar un sordo mexicano cuya primera lengua fue la lengua de señas mexicana, pero posteriormente aprendió a escribir español. Jamás ese hablante o ese escribiente, vamos a decirlo así, ha escuchado un solo sonido del español, ni uno solo. Sin embargo, puede desarrollar una cierta competencia comunicativa y comunicarse vía textual al español. ¿Por qué? Quiero decirles, ¿no? La lengua de señas mexicana no es español, es una lengua completamente distinta al español. Entonces, en realidad, lo que nosotros pensamos, ¿no? Al ver un sordo escribir, es que pues él casi automáticamente aprendió español. Ah, y es realmente un problema muy serio, porque en realidad es una lengua bien distinta a la que aprende. Entonces, dense cuenta de estos problemas, ¿no? Si pensamos esto que les comentaba hace un rato, ¿no? Que la escritura y la lengua oral se deben de separar, pues esto nos permitiría pensar que realmente un sordo, gracias a que el sistema es bien distinto, puede aprender a escribir español. No sé si
digo, esto probablemente no, pero si tiene la oportunidad de tener un amigo sordo que está, que adquirió el sistema de escritura español, escriban con él por WhatsApp. Porque su español, si es un español peculiar, ¿no? Es un español que está construido con la base gramatical de la lengua de señas mexicana. Es bien interesante, ¿no? No es un español que la hablamos nosotros. Es un español que aprendió, pero que está calcando la estructura gramatical de su lengua. Es súper interesante esto. Y hay muy pocos estudios sobre eso, ¿no? Además, bueno. Otra cosa importante, lenguas escritas que no pueden ser habladas. ¿Sí? Que en realidad solo existen en la escritura, como el árabe clásico, que solo se usa para fines religiosos. O sea, ya como tal, como lengua oralizada no existe y algunas variantes del chino. ¿Sí? Podremos decir lo mismo de lenguas escritas que ya no se hablan, ¿no? Pero vamos a pensar en lenguas modernas que están como registros escritos, pero ya nadie las habla. ¿Sí? Entonces, son algunos problemas que vamos a pensar. La pregunta esta que está aquí es la más o menos la que les está comentando en la reflexión, ¿no? Eh, ¿En qué manera o en qué proporción una escritura va a excluir a la lengua hablada? ¿No? Vamos a retener esa pregunta, ¿no? Entonces, pasemos directamente al problema de la escritura y la representación. ¿Qué es lo que representa la escritura? A ver, ¿ustedes qué piensan? Una escritura es un sistema para representar ¿qué? Representa palabras, representa sonidos, representa ideas completas. ¿Qué representa una escritura? Pues es que yo sí pensaría que ideas. ¿Ideas? Sí, porque incluso la niñita o el niñito de secundaria escribiendo el nombre de su novio, de su novia en el cuaderno, no escriben el nombre del novio de la novia, escriben otra cosa. Ok. Sí entiendo lo que dices, ¿no? Sonó algo que no nos gusta. Escribir el nombre de alguien. Sonó a, sonó un poco a una reflexión más de índole, ¿cómo decirlo, no? Eh, tipo metáfora lacaniana, ¿no? Ah, no, Representa lo otro, ¿no? Lo no que no me se lleves, puede escribir. no me lleves para allá. No, pero alguien no escribe un poema igual como habla, ¿Por qué? Exacto, ¿por qué? porque hay otro esquema en la escritura. Es muy Sí, complicado escribir como se habla. De hecho, incluso ahora con redes sociales, ¿no? bueno, por ejemplo, pero es bien interesante. A lo mejor en redes terminamos haciendo alguna cosa que medio fusione las cosas, pero no, porque ya la escritura ya es con muñequitos, ¿no? Claro, o así, ¿no? Ajá, ¿Qué significa esto? no te preocupes. La mayoría de todos lo entendemos, ¿no? Ajá. Y no Bueno, hablamos así. el cambiando de tema, CDT, hay quien lo escribe CTD y es exactamente lo mismo. CDT, CTD, ¿Sí? así. Esa no me la sabía, el CTD. Cambiando tema. Eh, ¿Has? Yo creo que la escritura representa imágenes puestas en ideas, Imágenes puestas en ideas. en ideas. Pero, o sea, ¿tú crees que aquí en esta palabra que dice escritura, imágenes? Sí, la imagen de algo escrito. En esta Y imágenes? Ah, no, pero Te en la puse difícil, representación, yo sé, te la puse difícil a propósito. en Sí, representación sí hay imágenes. ajá. Pero precisamente el problema es que no todas las palabras que se escriben tienen imágenes, ¿no? No, pero sí son ideas.
Ajá, ok, vamos allá, ¿no? Vamos allá porque precisamente estos ejemplos y las preguntas que les estoy haciendo es para pensar si podemos escribir así, no necesariamente hablamos así, ¿no? Entonces vean cómo nos empezamos a separar. Siempre nos estamos moviendo en dos registros de comunicación, el oral y el escrito. Insisto que la gente piensa que es el mismo registro. No es cierto. Sí, no puede ser el mismo registro. Ok. Hay unas reflexiones sobre los sistemas de representación, ¿no? Esto es muy simple. Aquí podríamos tener en este esquema el objeto que va a ser representado, ¿no? Aquí todos los elementos del sistema y todas las relaciones de un sistema de representación. El asunto es que cuando construimos un sistema para representar un objeto, en realidad no se representan todos los elementos y tampoco se representan todas las relaciones. Solo se representan algunos elementos y solo se representan algunas relaciones, ¿no? Entonces, esto en cualquier sistema de representación, los mapas son nuestra evidencia más temprana que tenemos. Me refiero a la evidencia cuando somos niños y nos enseñan las escalas de un mapa. Y nos dicen, este está a escala tal, ¿no? Esto está representando la altura y no sé qué. En realidad, ahí es la primera reflexión real que tenemos de un sistema de representación. Ni siquiera de escritura, ¿eh? Porque cuando nos enseñan a leer y a escribir, nos dicen, pues es nada más codificación de la lengua oral, ¿no? Es algo secundario. O sea, esas ideas están alrededor de la gente que nos enseñan a leer y a escribir, pero no. La real reflexión sobre un sistema de representación es cuando vemos geografía, ¿no? Ahí sí estamos pensando en estas cosas, ¿no? Porque bien temprano sabemos que un mapa no es la totalidad de lo que está representando, sino solo está siendo escala de algo, ¿no? Entonces, así es como nos aproximamos a las primeras nociones reflexivas sobre las representaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Una representación no es, por supuesto, idéntica a la realidad, ¿no? Eso nos debe de quedar claro porque eh, esto es así. Aquí hay un cuento de Borges que ironiza, es un cuento muy breve, ¿no? Que ironiza esto, ¿no? Y se llama Del rigor de la ciencia. Desde el título ya tenemos un sarcasmo así increíble. Dicen, en aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Suárez Miranda, Viajes de varones prudentes, libro cuarto, capítulo 45, Lérida, 1658. ¿No? Entonces, vean cómo está ironizando Borges, ¿no? Con cuando un sistema de representación se vuelve la realidad, ¿no? Esto no pasa realmente, ¿no? Por eso lo puse aquí como para seguir el mismo juego, ¿no? Otra cosa importante para empezar a pensar sobre la escritura, la representación no es una codificación. ¿Sí? No es que, como mucha gente también piensa que los niños aprenden a escribir, ¿no? Se les enseña, por ejemplo, este signo gráfico, ¿no? Y se les dice, mira, esta es una C. Entonces la C suena, ¿no? Realmente es un poco tonto, ¿no? Pero la gente hace eso. Y digo gente, hasta terapeutas de lenguaje. Sí, siguen pensando que, mira, esta, suena así a ver si tengo aquí con aquí, ¿no? Aquí, esta es una O, esta es una, ¿no? No, joder, ¿no? Esto en realidad no pasa en la forma de representar de un niño un sistema de representación como la escritura, ¿vale?
¿Hasta acá no hay preguntas? ¿Por qué digo que el sistema de representación no es un sistema de codificación? Porque efectivamente, una vez que nosotros construimos un sistema de representación, entonces, como una operación secundaria, podemos construir un sistema de codificación. Aquí este clásico TQM, ¿no? Es un sistema de codificación. O el NTP, lo mismo, es un sistema de codificación, pero cuya base es un sistema de representación. Entonces, la idea que les digo, la idea folk, una de las ideas folk, una de las ideas populares de la escritura, es que es un sistema de codificación y no es así, ¿sí? Tiene otras características, tiene otros alcances y vamos a hablar de esto. Ok. La RAE, fíjense, dice algo muy interesante, ¿eh? Esta es una cosa que dice la ortografía de la RAE. Como en muchos otros idiomas, la escritura española representa la lengua hablada por medio de letras y de otros signos gráficos. Incluso en la RAE dicen tonterías, ¿sí? No importa que sea la Real Academia Española, ¿sí? Es una tontería mayúscula. ¿Sí me siguen por qué? ¿Sí? Entonces, aquí hay un argumento de autoridad, ¿no? Y que lo podemos repensar. Esto es un error garrafal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la escritura no representa la lengua hablada. Es otra variante lingüística. Entonces, vamos a seguir con esto, ¿no? Estas preguntas que ya hicimos, ¿escribimos como hablamos? En realidad, no. ¿Escribimos como pensamos? No. ¿Hablamos como pensamos? Tampoco. ¿Sí? Entonces, ahí vean cómo poco a poco la escritura se vuelve algo completamente ajeno a lo que pensamos que es, ¿sí? A la categoría que normalmente asumimos que es y no tenemos esta reflexión profunda de lo que es. Ok, entonces sigamos, ¿no? Eh, ¿Qué representa o qué es, por ejemplo, la escritura ortográfica del español? ¿Sí? Primero, intenta representar fenómenos históricos, ¿sí? Y intenta cohesionar al mundo hispánico. Por eso la insistencia de las academias, ¿no? Eh, y no es una escritura fonética como la Real Academia dice, ¿no? La Real Academia dice, no, si es que la escritura del español es una de las escrituras más cercanas a los ideales fonéticos que representan sonidos. Es otra tontería mayúscula. Si esto fuese así, realmente real, no tendríamos elementos gráficos como una Q y una U, una C y una K para representar entre comillas el mismo sonido. ¿Sí? No es cierto. O sea, ese ideal que les puse arriba, ese cuento que nos cuenta la Real Academia Española, en realidad es un mito, ¿sí? No puede ser así. Entonces, nuevamente tenemos que desmarcarnos de esa ideología folk, de esa ideología popular, de lo que es la escritura. Ok. Saussure, del que ya hemos hablado antes, ¿no? Hace una interesante interpretación de las escrituras alfabéticas, como en el caso de lo que estamos viendo aquí, ¿no? En realidad, lo que dice Saussure es que una escritura alfabética, como la de español, el francés o el italiano, ¿no? Son escrituras uniespaciales, que más bien están representando momentos del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una cadena sucesiva, ¿no? Que va, ¿cómo decirlo?, engarzando elementos del habla y estos momentos sucesivos se pueden separar. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la conjugación, el paradigma de un verbo, cantaré, cantarás, cantará, cantaremos, cantarán, en estos momentos sucesivos parece que hay un elemento que es idéntico, ¿sí? A eso se refiere Saussure con que es uniespacial. Podríamos hacer este corte a lo largo del tiempo y dejar una parte que es idéntica y la parte final es la que cambia. Ajá. Eh, ¿Vamos a ir con... ¿Hay preguntas? Todo bien. ¿Sí? Ok.
Este es entonces un panorama introductorio con algunos problemas de lo que hay que entender, que vamos a retomar más adelante, eh, para poder definir con mayor claridad lo que vamos a entender como escritura. Ok, entonces ahora vamos a pasar a un breve panorama de la historia de la escritura y todos los avatares que hay a propósito de esto, ¿no? Entonces, lo primero que se ha pensado también de forma como popular, ¿no? Es que hay pinturas rupestres, petroglifos y marcas en huesos. ¿Qué quiere decir? Pero, ¿a qué me refiero con popular? Pensar que eso en realidad es interpretable, como lo veíamos con la carta de amor que veíamos al inicio, ¿no? ¿Será interpretable? ¿No será interpretable? ¿Qué problemas subyacen a esto? Ok. Eh, Aquí tenemos unas escrituras tempranas encontradas en la India, hechas en piedra, ¿sí? Uno podría pensar que son icónicas, ¿sí? Porque uno podría decir, mira, esto claramente es el sol, ¿no? Esto claramente son estrellas, son constelaciones. Probablemente estas marcas de arriba hagan referencia a fenómenos celestes, ¿no? Tal vez estas marcas de abajo hagan referencia, algunas de estas, a bordados, a, a siembras, ¿no? A grupos en movimiento, a plantas, ¿no? Entonces, podemos tener un montón de interpretaciones a propósito de estas primeras escrituras o estas primeras representaciones. Ahorita no hay que llamarles escrituras, ¿no? Otras, como veíamos con los huesos, que también han sido discutidas ampliamente sobre si son calendarios, por ejemplo, lunares, ¿no? Si son fechas, si son otro tipo de marcas, ¿no? Incluso para representar linajes, ¿no? Entonces, tenemos otras ahí, este problema. Son también representaciones muy viejas, ¿no? Lo que ocurre con los diversos huesos. Bien, ¿cómo realmente se originó lo que vamos a empezar a llamar escritura? Si quiero que ustedes lo piensen. Eh, Cuando la cuestión, ¿cómo decirlo, no? Visual, que es lo que vamos a llamar pictograma, empezó a representar sonidos de la lengua, que es lo que vamos a llamar fonograma. En ese momento, la pintura dejó de ser pintura. En ese momento, la idea dejó de ser idea para representar a otra cosa. ¿Sí? O sea que sí hay un primer momento, como Hatt nos decía, donde la escritura representa ideas, pero en un segundo momento debe dejar de representar ideas. ¿O qué tipo de ideas? ¿Sí? ¿Me siguen? Ok. Entonces, en los primeros fenómenos que encontramos son los rebus o rebus, ¿no? Que precisamente nos permiten jugar con esos elementos de representación y hacer escrituras. Este es un rebus de niños, ¿no? Y que es muy simple. Yo puedo jugar a que la palabra camaleón se forma con el elemento cama más león, ¿no? Son maravillosos los rebus porque más allá de que sean juegos de niños, en realidad algunos sistemas de escrituras temprano usan muchos rebus, ¿sí? Es decir, si vemos juntos, vamos a pensar que esto es una escritura real, ¿no? Y que el escribiente sí quiere representar la palabra camaleón. Entonces, en esta escritura, esto ya no será cama nunca más. Solo sabemos que es la primera parte de la palabra porque es cama. Y esto ya no será león nunca más. ¿Sí? Ya juntos siempre serán camaleón. ¿Qué piensan de esto? Octavio, es lo que te digo, ¿no? La escritura, este tipo de escritura representa imágenes, ideas, imágenes que devienen en ideas. Claro, pero es que insisto, Has, que aquí ya esto ya no es una cama. No, ya no, pero me está representando una imagen que es la del camaleón. Ah, pero hace cuenta, ahorita yo lo puse así, pero
El ideal, Has, es que en esta escritura tú solo veas esto, ¿no? Sí, O sea, ya, camaleón. exactamente, ¿no? O sea, la idea es que si tú ves esto, ya sabes que quien escribió está escribiendo camaleón. Sí, está definiendo una figura. Ajá, y no necesitas ya el camaleón. ¿Me explico? O sea, yo lo puse así para Sí, sí, ejemplificar. sí, sí, entiendo. Es una Entonces, imagen, está representando una imagen. ajá, pero más bien lo que quiero decir es que esa imagen no está. No, la está representando la escritura. Exacto, 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 exacto. Muy bien. Ese es a donde quería llegar, ¿no? Ese punto donde ya en los rebus, que son estos primeros encuentros con las escrituras, ya no, nunca más vamos a tener el objeto real representado, ¿sí? De forma icónica. Ajá. Ok. Eh, bueno, esto es lo mismo que les estaba diciendo, entonces esto ya no me voy a tener. Aquí uno en inglés. ¿Qué tal? ¿Alguien puede? Este está más. No está tan difícil, ¿no? I see you home, my dear. Eh, bueno, una parte, pero te falta otra. Sí. May I? May I see you home, my dear? ¿No? Exactamente. Que es como podría verte en casa, ¿no? Mi amor, no sé, ¿no? Como quieran decirlos. Este, este es otro rebus, ¿no? Hay ya muchos juegos con los memes, incluso ya gente hace rebus, ¿no? Para hacer escrituras, para escribir cosas, ¿sí? Hola, pero es que me vino a visitar mi hija. Entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí está, ya. Bien. ¿Una escritura es un sistema completo o es un sistema incompleto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Un sistema de representación completo o un sistema de representación incompleto? ¿Qué piensan? ¿Será completo o será incompleto? Yo creo que es completo, ¿Por qué, Has? porque te escriba lo que te escriba, si te digo, nos vemos después en donde siempre, no te estoy diciendo dónde, pero tú ya sabes dónde. Ok, pero más bien ahí lo incompleto es la idea, no la escritura, ¿no? Pues la escritura son ideas, te dije hace un rato. No, pero es un poco tramposo, ¿no? Lo que estás No, no es haciendo. tramposo. Porque acuérdate que solo nos estamos apegando a lo que está en el texto, no la interpretación del mismo. Entonces te veo donde sabes o como lo hayas dicho, ¿no? En realidad en ese texto tenemos algo que falta, ¿En cuál? en el que tú dijiste, ¿no? Ajá, sí tenemos algo que falta, lugar donde nos vamos a ver. Es donde siempre. Ok, Entonces, tú podrías decir, es escritura incompleta porque te debería de haber dicho en el bosque. Y es completa porque te dije, nos vemos en donde siempre después. Entonces, está completa o incompleta, como tú quieras, pero para mí está completa porque la entendiste. ok, entonces me estás dando la razón, justo. Ok, eh, tenemos dos tipos de escritura. Saussure denuncia muy bien la escritura, como les decía hace un rato, una escritura uniespacial, donde podemos tener la separación de momentos sucesivos, ¿no? Como en jugarás, jugaré, etcétera, ¿no? Y una escritura multiespacial. Muchas lenguas del mundo tienen este tipo de representación
donde los mismos, escritura uniespacial esto no pasa, porque en la uniespacial el tiempo, parte del tiempo es lo que se está representando, y en una escritura multiespacial no, ¿sí? Porque los Octavio, elementos, Octavio, sí, perdón, sí, no sí. sé si todo el mundo, si fue Octavio el que se atoró o fui yo, porque si fue Octavio nos perdimos un pedacito importante. Sí, sí fue Octavio, porque el principio no se entendió. Entre lo Vamos a entender espacial el y de escritura uniespacial. Ok, lo voy a repetir rápidamente, ¿no? Esto es una reflexión de Saussure. Él dice que las escrituras alfabéticas son uniespaciales porque están representando momentos sucesivos en la cadena del tiempo. Pero hay otras lenguas que tienen este tipo de escrituras multiespaciales, donde la combinación de elementos de forma distinta en el espacio genera significados distintos, ¿sí? Entonces, como les decía, una escritura uniespacial puede ser cortada por elementos homogéneos a lo largo del tiempo, pero una escritura multiespacial no. Si nosotros hiciéramos este corte, ¿sí? No tendríamos elementos, los mismos elementos cortados a lo largo del tiempo, porque esta escritura tiene otros fines bien distintos, ¿sí? Esto es lo que quiero que reflexionen porque ahí podemos separarnos, ¿no? Que es otra ideología folk, que la gente piensa que todas las escrituras son alfabetos o alfabéticas, y no es así. Ahí podemos pensar un poco en la experiencia, ¿no? ¿Por qué hay un grupo que decidió hacer escrituras no alfabéticas? Y de hecho las escrituras originarias son no alfabéticas Mm. en todos los grupos humanos. Las escrituras alfabéticas son posteriores en el tiempo. Con todo y que la escritura es algo muy reciente en la humanidad, en nuestra especie. Con todo y eso, la escritura alfabética es posterior. ¿Qué les parece esto? Octavio, Vamos a seguir un poquito más, ¿no? Sí, sí, Has, adelante. yo recuerdo hace 7 años que andábamos en el Museo del Louvre. El doc me tradujo lo que decía un sarcófago egipcio. No había palabras, había puras figuras. Y me lo tradujo, no sé si todavía pueda traducir del egipcio, pero no, ya no. Y me dijo qué Acaba de tomar el decía, curso. Sí. me dijo qué decía el sarcófago, viendo las imágenes. ¿Qué escritura es? Jorge, ¿quieres comentar algo? Ahorita te digo, Has. Sí, te voy a Bueno, decir. primero, que evidentemente no me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, Octavio, No, muy de, poco realmente. o sea, pues, lo básico, ¿no? La segunda cosa es que más que traducir es interpretar con los elementos que se tienen, ¿no? Porque no es, o sea, vamos, o sea, uno sabe lo que dice porque se supone que dice eso, pero tal como lo estás diciendo tú, uno lo hace lineal, ¿no? O sea, temporal. Al interpretarlo, al Sí, verbalizarlo. ajá. Sí, pero ahorita me entró la duda. Estaba pensando justo en ese mural de Teotihuacán, ¿no? Que no se traduce porque no está claro, pareciera que es un solo instante, ¿no? No se puede leer en ninguna dirección. ¿No? Eso, del problema. Lo que pasa es que además recuerdo que el egipcio tiene periodos, ¿no? De representación, hasta que pasa a ser fonético. Sí, de Es, alguna manera sí. es, es complicado, ¿no? Pero en ese tiempo era bien divertido, porque había un librote de los muertos ahí y yo entendía lo que decía. Y efectivamente, ¿no? ¿Por qué Has dice, por qué pudiste interpretar, por qué pudiste leer? Porque precisamente los dibujos ya no están representando la idea, ¿no? No necesariamente. Es que la escritura egipcia es una escritura mixta, no es de un solo tipo, ¿sí?
Vamos a ver, de hecho, Has, las tipologías de la escritura para contestar a tu pregunta. ¿Qué tipo de escritura es? Preguntabas, es mixta. ¿Qué entonces, qué elementos está englobando? Ah, es lo que vamos a ver enseguida. ¿Sí? Pero esto en este momento no tiene que ver con lo uniespacial y lo multiespacial, ¿no, Octavio? Sí, porque la escritura egipcia es multiespacial. Tú puedes leer un jeroglífico, ¿no? En cualquier dirección, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo hacia arriba. ¿Sí? Y la combinación de esos elementos genera cambio de significado. ¿Sí? Y aparentemente para los legos, para la gente que no ha estudiado eh, escritura egipcia, pues pensaban que era puros dibujos, ¿no? Que no se tenía realmente una escritura. Es que pasó lo mismo con Mesoamérica, con la escritura maya, ¿no? Un gringo escribió tratados y tratados, Thompson se llamaba, sobre la escritura maya y decía, no, claro, esto no es escritura, son dibujos, están representando cosas de la ideología maya y tratados, ¿eh? De verdad, sí, chonchos. Cuando llega Norosov y dice, este señor está loco, sí es escritura y se puede interpretar. Obviamente, imagínense esto en el mero contexto de la Guerra Fría, ¿no? Pues nadie peleó a Norosov. Nadie, ¿no? Hasta que una de las cosas que él dijo es, oigan, en Palenque hay una mujer de una casta alta ataviada de rojo y hay un entierro ahí. Y todos dicen, no es cierto, como, sí, está ahí, está dicho, ¿no? ¿No? Y bueno, años después descubrieron los arqueólogos a la Reina Roja, enterrada en Palenque. Norosov lo había leído antes. Esto demuestra que sí pudo descifrar el sistema de escritura, ¿no? O sea, no solo fueron conjeturas. Sí. Por ahí, sí me gustaría hablar un poquito de eso en una sesión de estas, ¿no? De ese descubrimiento que es nuestro Champollion. Ajá. Ok, Octavio, perdón sí, que te interrumpa. adelante. Una vez platicaba con una persona que habla náhuatl, entonces yo Ajá. le preguntaba del significado de palabras, pues palabras sueltas. Y él me comentaba que dependía evidentemente del contexto, porque podían significar diferentes cosas. Y me decía que incluso por los gestos de las personas podía significar una idea completamente diferente, o sea, que no había como un significado único para ese grupo de sonidos, por así decirlo. Entonces sería algo similar en la escritura multiespacial. ¿Lo quiero entender así o...? Solo que los gestos, por ejemplo, son un agregado que no está en la cadena del habla, si te das cuenta. Ujú. O incluso el tono. Ajá. De hecho, ese ejemplo mismo que comentas lo vemos en el tono. No es lo mismo decir sí, sí o sí. Ajá. Ujú. Entonces, incluso nosotros tenemos esa experiencia en el tono, Ok. pero ese es un agregado a, por decirlo así, al habla per se, ¿no? Lo mismo el gesto. Ok. En la escritura multiespacial no tienes estos agregados, más bien lo que tienes es una combinación diversa de estos elementos que son finitos, que están limitados. Mm. Ok, sí. Ese agregado estaría en la interpretación. Ujú. Ajá. Por ejemplo, ¿para quién está destinado ese texto? ¿Qué características tiene? Ajá. Si tiene un estilo retórico, así es una advertencia. Todo eso sería el agregado, pero eso ya lo imprime quien lee o el destinatario. Ok. Ajá. Ujú. Ok. Eh, gracias por el comentario. Bien, vamos a hablar de tipos de escritura. En Te realidad lo que cortaste al quiero principio, mostrarles es Octavio. más del mundo, ¿sí? Te cortaste Los al sistemas que principio. vamos... Octavio, te cortaste al principio. Ok, vamos a... Perdón, ya me... Gracias, Has. ¿Ya me escuchan? Ok. Lo que les comentaba es que vamos a ver una tipología de los sistemas de escritura del mundo. Teóricamente, aquí tenemos
todos los sistemas, ¿sí? Y las escrituras caen en uno o en varios de ellos. Es decir, hay tipos mixtos, como la escritura egipcia, como el japonés, incluso el español, el inglés, que son las escrituras que más cerca tenemos de nuestra vida cotidiana, no son escrituras 100%, por decirlo así, puras, de acuerdo a su sistema, sino también tienen un grado de combinación de otros elementos. Entonces vamos a ver el sistema silábico, que es el lineal B, el sistema consonántico, que tenemos aquí las lenguas semíticas, el hebreo moderno, el sistema alfabético, que lo conocemos muy bien porque es el greco-romano, el sistema rasgal, que es el coreano. Esta es una de las escrituras más recientes que se han creado, ¿sí? De las últimas escrituras así masivas es el coreano, el sistema logográfico, que es el chino, y los sistemas mixtos como el japonés. Es de lo que vamos a hablar, ¿no? De hecho, no voy a avanzar hoy en la explicación de los tipos, más bien quiero seguir con la parte introductoria y la siguiente sesión hablar ya de la explicación de los tipos, ¿sí? Entonces hoy vamos a seguir con esto que vamos a continuar. Bueno, entonces, este esquema se los había presentado también el día que hablamos de Saussure, ¿no? Este esquema sí está hecho por Saussure, que cuando hablamos de la metáfora de la vaca y la plancha de hierro, ¿se acuerdan? Que une a la vaca y a la plancha de hierro, o qué naturaleza tiene la vaca y la plancha de hierro, ¿no? Decíamos que son naturalezas distintas. Así tenemos exactamente lo que Saussure denominó imagen acústica o significante e imagen mental significado. Insisto en este hecho, perdón. Lo que dice es que esta primera unión es primero y antes que nada de carácter mental. Y es lo que Saussure llama región psicológica del signo. Dice, antes de que esta unión entre la cadena de sonidos y su significado existan en la realidad y sean convencionales, debe de existir en la mente de los hablantes. ¿Sí? Y aquí entonces hay un esquema que señala los distintos tipos de representación lingüística. Aquí está lo interno, es decir, lo psicológico, ¿sí? Lo que llamamos lengua, o como pensamos las lenguas, las palabras, las frases, etcétera, lo que se les ocurra, oraciones completas, es la parte mental, lo que está aquí adentro, ¿no? Y acá afuera sería la parte que se exterioriza, ¿no? La parte que se materializa. Aquí tenemos dos personas, ¿no? El hablante, es decir, la forma material sería la cadena acústica, el sonido como tal físico. El señante, un sordo incluso, también genera materialidad. Y esta materialidad es esta coreografía, ¿no? Estos movimientos que son coordinaciones sensoriomotrices para hacer oraciones, ¿sí? Y el otro sería aquel que escribe un texto, sería el escribiente. Tendríamos por otro lado los receptores, el oyente, el receptor, ¿no? En caso que sea un sordo, y el lector. ¿Sí? Solo aquí, en la parte externa, es donde la lengua se puede comunicar, pero en la parte interna la lengua no se puede comunicar, en el sentido de que es una reflexión interna. ¿Sí quedó? Saussure sí, como les decía, sí genera una psicología, pero es la psicología del signo. Ajá. Ok. Entonces, les preguntaba hace un rato, ¿qué representa una lengua, una escritura? Depende de la escritura. Hay escrituras que van a representar más significantes, es decir, elementos materiales como sonidos o sílabas, y hay escrituras que van a representar más significados, como un intento de representar ideas completas, ¿sí? Insisto, ninguna lengua es pura, ninguna lengua representa puros sonidos y ninguna lengua representa puras ideas. En general, todas caen en un amplio abanico de elementos mixtos. Ok.
Sobre todo las escrituras silábicas y las alfabéticas van a representar los significantes. Esto ténganlo en cuenta, ¿sí? Van a representar la parte material del sonido. El español, sí, por excelencia es lo que hace, pero veamos ese problema que la RAE dice, ¿no? Que 100% es así. Si esto fuera así, es más, con este mismo ejemplo que acabo de decir, no tendríamos que escribir esto, 100%. Y lo escribimos, ¿no? Y esto en realidad no está representando ningún sonido, ¿se dan cuenta? Esto está representando una idea. Entonces, no es completamente fonética la escritura del español. Es decir, ¿qué quiere decir que no es fonética al 100%? Que al 100% no representa significantes o la parte material. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Aquí están entonces partidos estos 6 tipos de alfabetos, ¿no? Perdón, de alfabetos, de tipos de escritura en los sistemas de representación. Los silábicos, los consonánticos, los alfabéticos y el coreano, que es este denominado como rasgal, van a representar diferencias entre los significantes. Y los llamados logográficos o mixtos van a representar diferencias entre significados. Aquí cae el egipcio. El egipcio dentro de esta tipología va a representar diferencia, una parte, porque otra parte cae en la de arriba. Una parte del egipcio va a representar diferencias de significado y otra parte va a representar diferencias entre los significantes. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? No sé cómo, si ya los perdí o vamos bien. ¿Sí? Ok. Una cosa más antes de mostrarles el siguiente árbol, ¿no? Un concepto que en lingüística se llama doble articulación. Aquí sí me gustaría ir a la letra de la definición de este concepto y dice, propiedad del... Me voy a esperar porque no sé si se cortó. ¿Me escuchan bien ahora? Todo está bien, todo está bien. Ok. Propiedad del lenguaje humano que consiste en 2 tipos de procesos compositivos. La primera articulación, que es la combinación de unidades con significado, según las reglas propias de la gramática. La palabra perrera está formada por los morfemas per y era, que son unidades de la primera articulación, ¿sí? Es decir, unidades con significado. Ajá. La segunda articulación consiste en la unión de unidades carentes de significado. Casa, aquí vamos a subrayar la palabra casa, está formada por las unidades sin significado fonemas, que son los sonidos, ¿no? Toda cadena oral en estas 2 articulaciones. La primera, cada elemento tiene su propio significado. En perrera podemos dividir per, que es la raíz de perro, perra, y era, ¿no? Que es una característica, un morfema especial. Y en casa, en realidad, son cada uno de los sonidos. ¿Por qué esto? Porque en realidad, de esta doble articulación, se puede distinguir este primer árbol. Bueno, ahí va, ¿no? Y con esto quiero cerrar la sesión de hoy para no cansarles más. Tenemos aquí un árbol que representa los diversos tipos de escrituras del mundo, ¿sí? Tenemos entonces la primera señalización entre la escritura semasiográfica o división o la escritura glotográfica. ¿Qué es la escritura semasiográfica? Lo que veíamos hace rato con la carta de amor. Lo que les decía de la lectura del no fumar, ¿sí? Cualquier tipo de señalización universal sería semasiográfico, porque está a expensas de las interpretaciones que se les ocurren, ¿sí? Pero lo que ya se puede considerar desde esta perspectiva escritura como tal es aquello que va a representar
un elemento de la lengua. ¿Sí? Las escrituras semasiográficas no representan ningún elemento de la lengua, solo las glotográficas. Entonces, en ese sentido, las glotográficas se van a dividir en las logográficas y fonográficas. Las logográficas, como veíamos acá, la primera articulación va a representar ideas, ¿sí? O morfemas. Y la segunda articulación va a representar sonidos. Bueno, es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Las logográficas van a representar ideas, es decir, segmentos de una palabra que tiene significado, como los morfemas, como en perrera, per y era, ¿no? Y la segunda articulación va a representar sonidos o elementos materiales, como las sílabas, lo que llamamos sonidos consonánticos y vocálicos, y rasgos articulatorios. En este caso solo tenemos al coreano, ¿no? Pero esta es la tipología que vamos a desarrollar la siguiente clase. Yo sé que sí es algo técnico, pero ya con los ejemplos y las explicaciones de las lenguas lo vamos a entender mejor, ¿no? Esto con miras a ver qué tipos de escrituras tenemos en las lenguas indoeuropeas, ¿sí? Para allá vamos a ir. Con esto quiero terminar la sesión de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Qué dicen? Está bellísimo hoy. ¿Está qué? Bellísimo. Vamos a, vamos a detenernos porque me interesa mucho, Jorge, ver qué pasa con el lineal A y el lineal B, que son escrituras pregriegas, ¿no? ¿Sabes qué es lo que va a estar bien loco? Que justo cuando llegas estaba hablando yo del lugar común, no en la representación, sino en el adorno, en el posicionamiento. Creo que vamos al mismito lugar, Yo creo que sí. porque creo que el problema radica en la idea de representación, que ahí es donde creo que estamos envenenados, porque consideramos la representación como función primordial y probablemente no. Cuando hablas de un dialecto específico, entonces no hay una representación, sino una construcción o una edificación que en parte sería ideológica, ¿no? Y en parte posicional, no quiero decir comunicativa, pero sí posicional, ¿no? Es una construcción y hay un posicionamiento dentro de la construcción. Pero creo que es lo que yo voy a hablar un poco la próxima semana. Sí, vamos a ver a dónde nos lleva, ¿no? Yo creo que vamos a tocar ahí algunos puntos muy cercanos. De hecho, no sé si quieras tú continuar la próxima semana para que no haya un desfase Sí importante. podría, sí podría, espero que no esté lloviendo para estar más temprano por acá, pero sí, con gusto, ¿no? Creo que estaría bien interesante darle esa continuidad, ¿no? A esto. Dale, dale, pues así quedamos. Me parece bien que continúes tú la próxima semana, Octavio. Vale, vale, Has. ¿Cómo no? Con gusto. Pues si no hay preguntas, comentarios, ¿cómo ven? Hola, hola. Hola. Ajá. Ah, ¿tienes comentarios, Rosaura? No, 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 muchas gracias. Solo eso que decías de los números, a mí la representación de los números como, bueno, pero ya no es de Indo, pues como de los mayas que tenían como esas figuritas de puntitos y líneas para representar números, ¿no? Y de era de posición. Y después ya y en otras culturas, otras ideas, pero cuando ya tenemos esos, los números que ahora como digamos que el 9 en la representación Ajá. como de ese simbolito, que le decimos 9 y para mí es como pues, los 9 puntitos, ¿no? De la línea de los mayas, puntitos, pero es una idea, entonces no sé en qué punto las diferentes
lenguas, convergen en dejar los símbolos como de dibujos para los números y homogeneizarse como ahora para poner esos símbolos que vemos como el decimal, como es un dibujo, digamos, dos bolitas y eso representa un 8, que en realidad es como ese dibujo que tenías como de las figuras, ¿no? Que decir un arbolito y representa una persona, y cuando ponemos un 6, así como una bolita con una especie de semicírculo, y es igual una idea, pero se extendió mucho, en todos los, como para homogeneizar que ese dibujito en todos lados ya no tuviera la ambigüedad de que un símbolo estuviera sujeto a la interpretación, sino que ya se le quitó lo sujeto a la interpretación como por convención, decir, este simbolito en todos lados va a representar estos 6 puntitos que en la escritura maya representaban 4 puntos y una rayita o así, ¿no? Entonces, pasar de eso que tenía algo de representación o como personal, como decir qué representa en la carta de amor, a decir esto para todos este símbolo para todos va a representar esto, ¿no? Como acotarlo. Y también es otra parte como de seguir incorporando esas como imágenes, pero ya ahora como con un significado general, como menos sujeto a interpretación, porque es un dibujito, ¿no? Los números. Ah. Sí, gracias, Rosaura. En ese sentido, eso que haría del lado de lo em, logográfico. Los números representan ideas, ¿sí? No representan sonidos, porque un chino puede entender que el signo 6 es 6. Un africano, si entiende la convención, puede entender que 6 es 6, ¿no? En la escritura. Un japonés lo mismo, ¿no? Un brasileño lo mismo. Entonces, usan el mismo sistema para representar lo que llamamos el número 6. Entonces, sí es convencional, pero representa idea, no representa sonido. Ajá, exactamente. Gracias, Rosaura. Vamos a seguir por ahí, ¿no? No sé, ¿alguien más? Voy a tratar de rápido nada más. Es bien Sí, curioso que las intervenciones que hemos venido haciendo, qué trabajar nos cuesta separar la escritura de la lengua, ¿eh? mucho. Es bien curioso porque las tenemos pegadas, ¿no? Pegadas, porque precisamente tenemos un pegoteo entre lo dicho o incluso lo pensado y la escritura. Creo que en esta línea todos hemos planteado alguna pregunta que lleva siempre al mismo punto, ¿no? O sea, como que verdaderamente tenemos pegada ideológicamente la escritura con el habla o con las ideas. Y entonces le damos a la escritura la función de representación. Y es un problema un poco, siento, por lo que estás exponiendo, porque la escritura no necesariamente o no pretendidamente es una representación, sino otra Exacto. cosa, ¿no? Una experiencia específica. Sí, el asunto es que al momento de volverse representación ya no hay forma de tan fácilmente te separes de la misma, ¿no? Sí, no en el pensamiento, no en la ejecución, pero en su particularidad, sí. Que no es lo mismo leer una novela que te la cuenten o que te la lean. Ujú, ujú, La, exacto. la- la ejecución, el vínculo con la lectura es totalmente distinto. O sea, se habita diferente el libro que se lee del relato que se manifiesta en el habla o de las ideas. Yo Ujú. creo que habrá que insistir, ¿no? O persistir en la diferenciación, porque si no, no vamos a entender la escritura. Si la pegamos Sí, al pensamiento o a la lengua, no vamos a entender la escritura. sí. El primer recorrido tiene que ser así, Jorge, ¿no? Necesitamos saber en qué punto la lengua desfallece, ¿no? El habla, más bien, ¿no? Sí. Y ya.
y ya después vemos a dónde nos lleva. No sé, ¿alguien más? Nada más que quería comentar una cosa. Claro. Cuando sí entró al kinder, me acuerdo mucho que el director de un kinder nos decía, ¿no? Pues es que aquí les vamos a enseñar la mancha gráfica, la letra, ¿no? Y esa mancha gráfica le vamos a enseñar que lleva un sonido específico. Y entonces al juntar las manchas gráficas, vamos juntando sonidos y por lo tanto palabras, y las palabras tienen un significado. Y este es el método para la lectoescritura que se desarrolla y es muy bueno y todo. Afortunadamente, pues siempre los libros de kinder y todas esas cosas tienen dibujos. Entonces, Ajá. más bien siento que el dibujo hablaba mucho más que las manchas gráficas o como el alfabeto fonético que hay, ¿no? Que tratas de aprender un idioma y te ponen las letras o al revés o los símbolos y te dicen es este sonido, pero pues realmente este sonido a ti no te dice nada porque al principio es un sonido que nunca habías escuchado. Y luego, aunque los juntes los sonidos, no sabes qué significa, ¿no? Entonces es más o menos como el mismo proceso por el que llevan en muchos kinders a los niños a leer cosas. Sí, exactamente, Marta, muchas gracias. Interesante la reflexión de tu maestro, ¿no? De que no, o sea, no fueran sonidos, sino manchas gráficas, ¿no? Ujú. Porque sí son manchas gráficas, no son sonidos, ¿no? Sí, Pero ahí precisamente la parte icónica es la que ayuda muchísimo, ¿no? Pero abonando a esto que dices y lo que Jorge reflexionaba hace un rato, ¿por qué la escritura no es fundante o fundamental? Porque hay muchos seres humanos ágrafos, muchos grupos que nunca necesitaron de la escritura. Y esos grupos siguen ahí, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, bueno, pues hay que ver en qué medida la escritura llegó a generar, no sé, si una experiencia por sí misma o el residuo de una experiencia más vieja, ¿no? No sé, ¿qué más? Si ya no hay más, Bueno, yo no me sé, quieren que... despido. Vale, Voy lejos. Buenas vale, Has, noches a muchas gracias. todos. Buenas noches. Pues entonces, ¿qué les parece si les dejamos aquí? No te oyes, Jorge, estás apagado. Que sí, quedamos que la próxima semana tú, Ok, otra vez, vale. y ya dentro de dos yo retomo, creo que va a estar bastante interesante. Ok, entonces nos vemos la siguiente semana con la continuidad del tema. Lo voy a Adiós. seguir en YouTube por los que no vinieron. Ok, vale. Pasen buena noche. Bye, bye. gracias. Igualmente. Bye. Bueno, y Chao.